Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Vamos a empezar con el primer libro del Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y primero que nada quiero decirte que Mateo fue la historia que más se usaba en los primeros casi 18 siglos y está localizado como primer libro, aunque se sobreentiende que quizás Marcos fue escrito primero. Pero Mateo es la conexión perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor? El autor es Mateo. Mateo, o Jesús le puso por nombre Mateo, que significa regalo de Dios. Él era Leví. ¿A qué se dedicaba Mateo? Mateo era un recolector de impuestos. Él recolectaba los impuestos de su propia gente y tenía para apoyarse a los soldados romanos y le daba el dinero a los romanos y después con lo que era esta se quedaba con él y todos los consideraban como rateros, todos los consideraban traidores a la patria. Entonces era una persona, era un oficio muy mal visto. Él era uno de los 12 discípulos de Jesús. Leemos de él en el libro, en el capítulo 9, verso 9 y en el capítulo 10, verso 3. Ahora, ni ninguna parte dice, hola, yo soy Mateo, yo escribí este evangelio. No nos dice eso. Sin embargo, la tradición y todos los eruditos están de acuerdo que es este discípulo de Jesús quien escribió este evangelio de Mateo. ¿Cuál es el propósito? Mateo escribe teniendo a los judíos en mente. Los judíos están bien conocidos con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, él quiere probarles, número uno, que Jesús es el Mesías. Este es el rey que estamos esperando. Ahora, rápidamente, el tiempo intertestamentario, el pueblo de Dios, ustedes recordarán, en el año 586, fue exiliado por los babilonios. Después estuvieron bajo la opresión de los medos y los persas, después de ese tiempo que regresó Esdras, Nehemías y todo eso. Después los griegos estuvieron en el control. Después de los griegos estaba dividida la Tierra Santa entre los seleucios y los ptolomeos. Después los romanos. Y ahorita, cuando Mateo escribe esto, están los judíos bajo la imposición del Imperio Romano. Y hay una profecía. ¿Cuándo vamos a tener esa libertad? ¿Cuándo se van a cumplir esas profecías que tenemos en el Antiguo Testamento de que vamos a ser liberados? Estaban esperando un Mesías. Mateo está tratando de convencernos de que Jesús es el Mesías. Y para eso dice, él es del linaje de David, porque de David viene el Mesías. Segundo propósito, él quiere mostrar que Jesús es el que trae la revelación de Dios mismo. Él es Dios mismo trayendo, es Dios revelando su voluntad a través de él. Ha habido un silencio por muchos años, pero ahora Jesús es superior a Moisés. Él es el que trae la palabra de Dios. Y número 3, él quiere probar que Jesús es Dios con nosotros, o Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es muy importante, mis hermanos. Ahora, la estructura del libro es la siguiente. Escúchame muy bien. Hay un prólogo, un epílogo y 5 secciones de narrativa y enseñanza. El prólogo, lo que va al frente, las primeras palabras, el logo son palabras, las primeras palabras, o la introducción le llamamos nosotros, es la primera parte. La última parte es el final del libro, pero las partes del medio son 5 secciones. Este prólogo y este epílogo sirven como un marco a esas 5 secciones, donde hay una narrativa, se está contando cosas que Jesús hizo y luego Jesús da una enseñanza. Hay una narrativa de cosas que Jesús hizo y luego Jesús enseña. Hay narrativa y enseñanza, 5 veces. Ahora, todo esto muestra un bello diseño con una intención muy especial. Vamos a empezar. En el prólogo o en la introducción, las primeras palabras, los capítulos del 1 al 3 conectan a Jesús con el Antiguo Testamento. Y lo primero que nos da Mateo es la genealogía de Jesús. Ahora, si está pensando en judíos, tiene que conectar a Jesús con el linaje de David si lo va a mostrar como el rey, como el Mesías que están esperando. Es muy importante que entendamos, mis hermanos, que el primer versículo, Mateo dice, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Menciona a esos 2 personajes por esta razón muy sencilla. Dios le hizo una promesa a David y Dios le hizo una promesa a Abraham. A David le hace una promesa. Dios le dice que alguien de su descendencia siempre va a estar en el trono. Puedo explicar esto rápidamente. Anteriormente, cuando se terminaba una familia y otra familia subía, ahora
hay este linaje, luego otra familia se termina y empiezan otros, etcétera. No, de tu descendencia alguien siempre va a estar en el trono. Un descendiente de David va a estar en el trono. Y de hecho la profecía es que y su reino no tendrá fin. Entonces, él está diciendo eso. Hay una promesa que Dios le hizo a David. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y Dios le dice, te voy a dar una tierra, vas a tener muchos descendientes, y el que te bendiga yo lo voy a bendecir, el que te maldiga yo lo voy a bendecir, pero a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso empieza Mateo conectando a Jesús y diciendo que Él es Dios con nosotros, y termina diciendo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Este rey que vino a redimirnos, ahora quiere que ese mensaje vaya a todas partes. Ahora, es interesante rápidamente, mis hermanos, yo les dije que Mateo, que fue incluido a ser uno de los discípulos de Jesús, que tenía un trabajo que era mal visto por la gente y todos lo consideraban de mala reputación, cuando él escribe el linaje, él incluye, mis hermanos, él incluye mujeres, él incluye eventos, él incluye extranjeros. Entre los extranjeros tenemos a Rahab, tenemos a Ruth, tenemos a Urías. Entre los eventos terribles que sucedieron del rey David está el asesinato de Urías. Y bueno, ¿qué podemos decir de Tamar, de otra mujer, y lo que ella hizo para poder que siguiera esa descendencia? Todo eso, mis hermanos, es importante. Número 2, Jesús está diciendo, Mateo, cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las promesas que se hicieron, Él las cumple. Miren de dónde nació, cómo iban a venir de otras naciones a adorarle, y tenemos la historia de los reyes magos que vinieron desde lejos. El lugar donde nació se profetizó y fue exactamente allí en Belén, el nombre que se le iba a dar, Jesús, etc. Y hasta este punto está llegando. Jesús es Dios con nosotros. Así que ya en esa introducción podemos ver que está cumpliendo el propósito de hacer ver que Él es el Mesías, y número 2, que Jesús es Dios con nosotros. Ahora, sobre el segundo propósito, desde ahorita, ahí también en la introducción, Mateo ya está haciendo una comparación entre Moisés y Jesús. Una comparación para mostrar que Jesús es superior y que Jesús es la máxima revelación de Dios. Por ejemplo, Moisés salió de Egipto, y Jesús tuvo que salir de la Tierra Santa y luego salió de Egipto también para regresar a la Tierra Prometida cuando José está obedeciendo lo que le está diciendo el ángel. Moisés cruzó el Mar Rojo. Jesús también pasó por las aguas, él fue bautizado en el río Jordán. Moisés pasó 40 años en el desierto, Jesús fue 40 días al desierto. Moisés recibió la ley en una montaña, Jesús va a la ladera de una montaña y él mismo da la ley desde una montaña. En otras palabras, Jesús es superior a Moisés. En Jesús va a traer nos va a librar de la esclavitud, nos dará una nueva enseñanza divina, nos salvará de nuestros pecados e iniciará un nuevo pacto. Este paralelo implica también que Mateo estructuró el libro en la parte del medio en la forma en que lo hizo. Si ustedes recordarán, a través de Moisés, Dios trajo 5 libros en el Antiguo Testamento. Los libros de la ley, lo demás se lo consideraban los judíos los profetas. Esos libros de la ley. Ahora, él pone 5 narrativas con 5 enseñanzas de Jesús. O sea, esas cosas que pasaron produjeron que Jesús trajera una enseñanza. Entonces, él pone 5 secciones de narrativa y enseñanza. En otras palabras, Jesús es el nuevo y único maestro con autoridad para enseñar. Ahora sí, vamos a ver la primera sección. La primera sección incluyendo el capítulo 4 al 7. En la primera sección, que incluso está del primera 4 al 7, vamos a tener una narrativa y vamos a tener una enseñanza. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con la operación de rescate, cómo Dios viene a rescatar al mundo a través del Rey Jesús. Esa es la misión que trae el Rey Jesús, de salvar a toda la humanidad. Jesús viene para confrontar el mal. Ahí lo vemos sanando a los que están oprimidos espiritualmente, o por demonios, o por enfermedades, o aún destruyendo. Jesús viene a destruir la muerte, resucitando muertos. Ahora, Jesús viene con esto a restaurar el reino de Dios en el mundo, creando una comunidad, un grupo de personas que lo siguen, que obedecen sus enseñanzas y que viven bajo su reinado. Y luego esto es seguido por el capítulo 5, 6 y 7 por una enseñanza. ¿Se fijan? Narrativa, enseñanza.
Entonces, en los capítulos 5 al 7 tenemos lo que se conoce como el Sermón del Monte. Aquí Jesús está explicando lo que significa vivir en el reino. Vino a anunciar el reino, ahora se explica cómo es ese reino y qué implica vivir en ese reino. Es un reino al revés. Es un reino donde no hay miembros privilegiados. Los pobres, los ricos, los poderosos, los donadies, los religiosos y las prostitutas y cualquier pecado, todos son invitados a venir a seguir a Jesús, a seguir a este rey. Número 2, Jesús ha venido para cumplir con la ley. Y dice en el verso 17, no piensen, capítulo 5, 17, no piensen que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Para cumplir la ley. Entonces, Él la cumple a través de su vida, a través de sus enseñanzas, a través de su sacrificio. Y Jesús vino a transformar los corazones de la gente para que verdaderamente puedan amar a Dios y amar a su prójimo aún a sus enemigos. ¿Okay? Entonces, hay una narrativa y una enseñanza y con eso terminamos el capítulo 7. Ahora, la segunda sección es el capítulo 8 al 10. De 8 al 10. Hay una narrativa y hay una enseñanza. Aquí Jesús, en los capítulos del 8 al 10, trae el reino a la vida de las personas. Lo hace una realidad. Lo vemos porque ahí hay 9 historias de ya sea enfermos, personas enfermas o quebrantadas o que están en peligros, y Jesús los sana o los salva a través de actos de gracia y poder. Y Mateo escribe 3 historias y luego da una enseñanza, otras 3 historias y una enseñanza, 3 historias y una enseñanza. Por ejemplo, él sana al leproso, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro, y luego enseña haciendo una invitación a seguirlo. Luego él calma la tormenta, expulsa demonios y sana a un paralítico, y luego da una enseñanza donde invita a que lo sigamos. Y luego sana a una mujer con flujo de sangre, resucita a una niña muerta, a 2 ciegos y a un mudo, y viene todo esto. Ahora, mis hermanos, hay una enseñanza de una invitación. El punto aquí de esta narrativa es que uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Dios si uno sigue a Jesús, si uno se vuelve un discípulo de Él. Por eso está la invitación. En el capítulo 10, para concluir, viene la enseñanza más explícita. Ahí vemos que Jesús envía a sus 12 discípulos a hacer lo mismo que Él hizo, a proclamar el reino y a demostrar el reino de Dios. Y ahí vemos enseñanza. La enseñanza de Jesús es cómo deben anunciar el reino y también qué pueden esperar cuando anuncian el reino. Y Jesús les dice claramente, pueden esperar que algunos van a aceptar el mensaje y que unos van a rechazar el mensaje. Y al rechazar el mensaje, los van a rechazar a ustedes también. Ahora, quiero terminar este video diciéndote 2 cosas. Ok, número 1, esta es la tarea que te quiero dejar. Dijimos que cuando Jesús Mateo dice, esto pasó para que se cumpliera lo que dijo el profeta, esto se cumplió para lo que dijo el profeta. La gente conocía lo que estaba diciendo o cuando se estaba leyendo Mateo. Pero quizás tú y yo no. Yo te animo a que busques las citas o las alusiones al Antiguo Testamento y ahí vas a encontrar muchísima información y vas a entender mejor el impacto que tuvo lo que Jesús estaba diciendo o haciendo, o vas a entender por qué estaba diciendo o haciendo Jesús esas cosas. Así que si hace una alusión al Antiguo Testamento, ve y lee esa porción de la Escritura. Y número 2, pon mucha atención a través de la lectura quienes aceptan y siguen a Jesús. Muchas de estas personas no son religiosas o poderosas, pero son transformados por la confianza, por la fe que ponen en Jesús. Y ellos lo siguen o son transformados, se vuelven sus seguidores. Y son los religiosos o los orgullosos los que se ofenden por Jesús. Dios te bendiga, sigue leyendo.